Estamos en el gran desafío de seguir trabajando desde la Comisión de la Mujer y Familia en relación a los distintos problemas que aquejan a las mujeres de todo el país, mujeres jóvenes, niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad. Hemos empezado con la instalación y haciendo algunos anuncios que serían como las acciones que van a dar la línea de trabajo de esta comisión, y permítanme compartir algunas de esas líneas. Creo que es importante que la población conozca, pero además sepa que la Comisión de la Mujer en el Congreso está a disposición, abre las puertas para poder atender los distintos casos a través de un mecanismo que pueda lograr actuar de manera eficiente y no quedarnos solo en la indignación como solemos ver que ocurre. Sin embargo, hay que indignarnos, hay que manifestarnos, hay que tener posición, pero creo que estamos en el gran desafío de hacer que eso no se estanque solamente en aquello, sino que le demos un curso de atención y de solución. Una primera línea de trabajo tiene que ver con la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres, las jóvenes y las niñas, y esto tiene que ver con este proceso de reforma judicial que se va a empezar a debatir en el Parlamento, y esta no se puede hacer discriminando a las mujeres, menos no tomando en cuenta los distintos casos sobre los cuales jueces y fiscales han actuado de manera no solo vergonzosa, sino que además los descalifica para seguir permaneciendo en nuestro sistema de justicia, administrando justicia, porque las mujeres han sido víctimas de esta corrupción institucionalizada en las esferas del Poder Judicial. Entonces, es desde el Parlamento, la Comisión de la Mujer va a hacer un trabajo muy muy visible en ese sentido, para plantear de entrada que la reforma judicial debe incluir a las mujeres, y también un conjunto de enfoques que tendrían que ser considerados para calificar la probidad, la ética, la formación profesional, la especialización para estos cargos, de donde se desprenden sentencias, se desarrollan acciones que llevan procesos de justicia. Eso es elemental en este entorno del Parlamento. Y un segundo punto tiene que ver con lo anunciado por el presidente de la República. Dos puntos concretos al respecto. Uno, esta creación del sistema especializado para la protección y sanción de la violencia, que ya está publicada, incluso su creación y su conformación de una comisión para la implementación. Nosotros vamos a fiscalizar sobre el funcionamiento de este sistema. Es interesante lo que plantea el sistema, porque es un sistema especializado para tratar temas de violencia, y nos interesa saber cómo es que va a funcionar el sistema, si va a tener presupuesto, si hay algunas acciones que se van a desprender a nivel nacional, si van a llegar a las regiones. Y lo otro tiene que ver con la elaboración de la Política Nacional de Igualdad de Género. Esta Política Nacional de Igualdad de Género, antes ya vencido, se tiene que aprobar antes del 2019, es decir, hasta diciembre del 2018 debemos tener una Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces son dos instrumentos con las que nosotros vamos a sentirnos no solo familiarizadas, sino también hacer que esto se implemente de la manera más efectiva. Y una acción de fiscalización transversal respecto a la calidad de atención en los diferentes servicios del Estado. Por ejemplo, si se cumplen o no los protocolos. Hemos escuchado de este caso de una mujer joven que fue estrangulada por su pareja en el establecimiento de la comisaría. Es realmente no solo indignante, sino ya inconcebible que estas cosas ocurran, porque no se implementan los protocolos. La gente tiene que saber que hay protocolos, mecanismos, hay formas como se tiene que abordar el tema cuando se tiene un caso de violencia que sufren las mujeres. Entonces no es posible que hayan colocado en una celda a una mujer violentada, además junto con su agresor, que está en proceso de investigación para comprobarse si realmente fue estrangulada o qué pasó ahí. Pero la señora llegó al hospital y falleció, y por estrangulamiento según las pruebas forenses. Entonces, eso es otro tema. La fiscalización tiene que ser central en este periodo que nos corresponde asumir este rol, y algo, sino más bien
indispensable es el presupuesto. En noviembre de este año en el Parlamento se debate la Ley de Presupuesto 2019. Nosotros ya a través de iniciativas anteriores hemos pedido la creación de un programa presupuestal específico para luchar contra la violencia. Entonces, nuevamente tenemos que colocar ante el debate del Parlamento que exista, que el Ejecutivo también lo plantee, que es algo que tenemos que coordinar entre el Legislativo y el Ejecutivo. Si tuviéramos un presupuesto específico, creo que las campañas de comunicación, las acciones de manera descentralizada, al menos se podrían garantizar. Pero no ocurre eso y puede ser hasta entendible, profesor Alfredo, es que dentro del Ministerio de la Mujer, del presupuesto general que tiene, menos del 1% está destinado para implementar el Plan Nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, menos del 1%. Sin embargo, en el Ministerio del Interior, para implementar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, tienen 10 veces más de presupuesto y bueno, ya vemos si tenemos o no la seguridad que quisiéramos, ¿verdad? Las mujeres, porque la verdad es que estamos más inseguras que antes, la delincuencia, los atracos, el acoso callejero, el acoso sexual públicamente, en fin, eso realmente nos preocupa, pero presupuesto de aquí a noviembre tiene que ser uno de los... Tiene que trabajarse eso. Congresista. Eso, digamos, son algunas líneas. Sí, mire, le quería preguntar una cosa. El rol que juega esta comisión en el tratamiento sobre este tema, en el caso de la mujer, y este es en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes? ¿Es un trabajo complementario, paralelo, independiente, individual? ¿Cuál es la figura? En realidad puede haber varias figuras, profesor Alfredo. Una articulada en el sentido de que podamos coordinar la implementación de las normas, porque las normas resultan de la aprobación de este Parlamento. Hacer que, por ejemplo, se construyan algunas iniciativas de carácter legal cuando se identifica un vacío legal. Y eso nos permite articular justamente esfuerzos para ver que la fiscalización que hacemos no es solamente para desacreditar la labor que hace el Ejecutivo, sino la fiscalización para mejorar, que es algo que no se entiende muchas veces, porque cuando los funcionarios públicos escuchan va a fiscalizar, va a supervisar, va a hacer control político, hay una reacción como de resistencia, ¿no? Y de decir, bueno, aquí van a venir a invadir mi casa, ¿no? La institución que yo dirijo, y no se trata de eso, se trata de que puede ser para felicitar incluso. Tiene que ser para mejorar y si lo que funciona bien, por supuesto que hay que felicitar, ¿verdad? Entonces, y puede ser también una actividad en sentido independiente, porque en lo independiente, por ejemplo, visitas inopinadas, no necesitamos coordinar ni anunciar y hacer visitas inopinadas de sorpresa en donde evidenciemos el funcionamiento de una institución tal y cual funciona como cualquier otro día. Un día planificado, ¿no? Entonces hay varias formas como las que podemos actuar desde el Parlamento y nos parece fundamental hacer que el Ejecutivo también pueda enarbolar y defender un conjunto de normas internacionales y nacionales que han ido avanzando y de pronto pues vemos que se van debilitando por algunas posiciones políticas ideológicas que no tendrían por qué, en realidad no tendrían por qué. Sin embargo, es uno de los temas de controversia que tenemos en el Parlamento, por ejemplo, para abordar la igualdad de género. Pero aquí hay un tema que incluso es superior a eso, que podríamos decir, bueno, no hay un punto de consenso. Y es que en nuestro país tenemos planes de igualdad de género, tenemos políticas que hablan de la igualdad de género, el enfoque establecido muy claramente desde algunos lineamientos de política internacional. O sea, no puede haber una prohibición a no decir la palabra género. Sí, pero hay gente que la palabra género le causa, no sé qué, urticaria. Sí, yo creo que es errado, y es más bien la tarea de todos los ciudadanos en entender, en profundizar, en conocer, también abarcar desde el ámbito académico su abordaje, porque no nos podemos dejar llevar por un concepto errado que algunos sectores organizados están empezando a generar tipo campaña,
comunicacional desde el espacio religioso, desde el espacio político. Hay que informarnos, porque yo estoy totalmente convencida que con una política de igualdad de género, con enfoque intercultural, con el enfoque de derechos humanos, vamos a poder... es que eso choca contra intereses machistas, congresista. A la gente, y que desterremos precisamente lo que acaba de decir usted, el machismo, porque ese machismo es parte de un patrón. No quieren perder terreno, ¿no? Producido, entonces necesitamos desterrar eso, y eso parte por formación, y ahora, educación, información. A propósito de machismo, todavía está enquistado en algunos operadores de justicia. Entonces, ¿cómo se va viendo ese aspecto? Porque es ahí donde se encuentran a veces con un muro más insalvable y que son victimizadas doblemente las víctimas. El machismo y la corrupción son dos características, sino más bien dos variables que se han incrustado dentro de lo que diríamos los desempeños, la función pública, el actuar profesional, que están haciendo enormemente daño al país, a la población y especialmente a las mujeres. Si tenemos un juez que tiene ascensos hasta llegar a ser juez supremo, tiene diplomas, reconocimientos, pero tiene un pensamiento machista, con estereotipos, que tiene un conjunto de estigmas sobre las mujeres, sobre las capacidades de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, realmente eso lo que nos va a hacer es llevar a una sociedad que no hace sino reproducir, y tienes un aval de un funcionario público y de alguien que va a determinar la administración de justicia. Y eso hay que cambiarla, porque estamos en un camino totalmente errado. Y por eso decimos que la reforma judicial no puede sino abordarse también considerando las diversas situaciones que las mujeres vivimos, ahora, de los cuales la impunidad se ha hecho como una respuesta de parte de este sistema. Congresista, ahora también me parece que hay que reforzar un poco en lo que es el mal uso de una circunstancia que puede favorecer a las mujeres, o sea que algunas mujeres puedan o aprovechan las circunstancias, y esto lo digo por conocimiento de causa, que aprovechan la circunstancia para utilizar las cosas que se vienen dando en favor de las mujeres para desacreditar a algunos sus parejas o alguien con los que han tenido alguna situación de controversia, pero como para que sacarle la vuelta a la ley. Bueno, aquí se trata de lograr una igualdad entre hombres y mujeres, uno superior al otro. Se trata de entender lo sustantivo que es hablar de igualdad. Y vuelvo a decir, o sea, no se trata de poner a uno sobre otro, ni la superioridad ni la inferioridad. Elemental. La igualdad nos implica también pensar en una paridad, en esa paridad, en ese equilibrio, diríamos, desde el mundo andino incluso, ¿verdad? Bien. Y hablando de la paridad, tenemos ya el proyecto de ley que ha remitido el Ejecutivo para la bicameralidad, que considera la paridad y la alternancia en la conformación del número de senadores y diputados que compondrían la bicameralidad. Esto va a ser también parte del debate que vamos a tener en la Comisión de la Mujer, porque tiene que ver con los derechos de las mujeres. Claro, que no sean usadas como relleno. La paridad es ambos. Entonces, va a ser muy interesante realmente este debate, porque estamos tocando ya una propuesta que para algunos no dicen, pero ¿para qué 50-50? Ya 30%, además ni funciona, entonces el 50% tampoco va a funcionar. Eso es una posición realmente errada, porque cuando se habla de paridad, cuando se habla de alternancia, en buena cuenta lo que estamos haciendo es entender que en este país la democracia rebasa la condición de representación y de participación, porque lo que necesitamos también es una democracia igualitaria, una democracia paritaria. El último censo del año 2017 indica que el 50,4% de población es mujer, es decir, de toda la población del Perú, el 50% son mujeres. Entonces, representación, ¿dónde estamos representadas las mujeres en esos términos, si es que decimos la representación? Claro, pero congresista, sobre ese tema hay que profundizar bastante también, porque no muchas mujeres están desarrollando sus capacidades como para poder hacer un nivel de competencia. Eso tiene que inmiscuirse un poco más. Por favor, no cuelgue, tenemos una comunicación, por favor. ¿Cómo no? Bien, aló. Sí, hola, buenas tardes.
Sí, para hacerle la pregunta a la congresista Tania Tariona, en el sentido de que ¿qué está pensando ella proponer para la familia? La familia tiene que ser considerada no como un lugar, como un campo de batalla, sino como un lugar donde confluyen todas las personas y se debe trabajar de manera sinérgica, ¿no? Y no estar polarizando al papá contra la mamá o a los hijos contra los padres, ¿no? ¿Qué propuestas hay? Y fundamentalmente también en los casos de familias que ya estamos viendo que está desvirtuándose, hay familias disfuncionales, familias que inclusive se separan rápidamente, ¿no? Y estamos viendo familias extendidas ya que son con hijos de un compromiso, de otro, ¿no? Ante todo esto, ¿qué plantea ella para poder hacer que la familia esté integrada y más bien se consolide en una unidad y en una ayuda mutua de todos sus integrantes? Gracias. Muy bien. Bueno, congresista. Sí, vamos a terminar ya con la entrevista, por favor. Respecto a la familia. Mire, existe un Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias desde el año 2016, tiene vigencia hasta el 2021. Nosotros desde la Comisión igualmente fiscalizaremos qué está haciendo el Ejecutivo en términos de este plan. Creo que es importante que la población conozca que efectivamente nuestras familias está en un lugar excluido y que no se toma en cuenta. De hecho, somos testigos de cómo la desestructuración de las familias implica pues un conjunto de problemas también que hoy enfrentan las juventudes, la niñez, en fin. Existe un plan, el ciudadano debe conocer que existe este plan y la labor de la comisión en términos de fiscalización también preguntará qué es lo que se está promoviendo. Muy bien. Concretamente eso, y solo anunciar que vamos a tener audiencias públicas. En este caso hemos priorizado 3 sectores importantes: en población indígena, en comunidad rural amazónica, una audiencia descentralizada en comunidad andina, territorio rural. ¿Y eso dónde va a ser? Población afrodescendiente. Vamos a definir los lugares, de hecho los que consensuar los miembros de la comisión, pero vamos a abarcar 3 sectores que antes no existían, no se hacía presencia del Congreso en estos territorios. Porque creemos que hay que incluir, y la inclusión parte por estar presente donde existen las personas, existen las mujeres diversas en estos territorios. Con presencia efectiva. Muy bien, congresista, agradecemos su comunicación. Muy bien, yo agradezco el espacio, profesor Alfredo. Muy buenas tardes.